El 2 de diciembre de 1987, la red de espacio profundo soviética recibió una transmisión desde el espacio exterior. Fue captada por primera vez por el radiotelescopio Galenkí RT-70, y pronto confirmada por los demás telescopios del sistema. La señal, que se repitió cada día durante unas 2 semanas, procedía de una estrella conocida como Tabi. Se trata de una estrella de secuencia principal de tipo F, situada en la constelación de Cygnus, a unos 1470 años luz de la Tierra. Las inusuales fluctuaciones de luz de la estrella, que incluyen hasta un 22% de disminución del brillo, fueron descubiertas por científicos ciudadanos como parte del proyecto Planet Hunters. Estas observaciones desconcertaron a la comunidad científica, que aún no ha podido explicar qué tipo de fenómeno natural podría causar una caída de brillo tan grande en una estrella. Mi equipo, sin embargo, no se sorprendió tanto. Dada la transmisión y la naturaleza de su contenido, estábamos seguros de que el oscurecimiento de la estrella de Tabi debía ser el resultado de algún tipo de megaestructura artificial, como un enjambre de Eisen. La transmisión contenía 2 conjuntos de datos. El primero era un plano matemático de una gran estructura rectangular que se asemeja al marco de una puerta, y el segundo era una fecha, que se nos comunicó con la ayuda de una serie de ilustraciones de nuestro sistema solar, en las que se utilizaban las órbitas de los planetas alrededor del Sol, para indicar el paso del tiempo. Solo tardamos una semana en averiguar qué fecha era, 18 de noviembre de 2019, pero no fuimos capaces de averiguar qué pasaría en esa fecha. Aunque, como probablemente puedas adivinar, a estas alturas ya lo sabemos. Pasamos décadas intentando construir la estructura, y casi perdimos la financiación en varias ocasiones, sobre todo tras el colapso de la Unión Soviética, pero, sin prisa pero sin pausa, seguimos intentándolo, e intentándolo. Y entonces, más o menos cuando la estrella de Tabi empezó a aparecer en los medios de comunicación, finalmente la terminamos. Tenía un aspecto sublime. Un portal gigante en el centro de nuestras instalaciones en Siberia, en medio de la nada. No tenía ningún rasgo visible, excepto un agujero en la parte superior, pero consistía en miles de millones de intrincados circuitos, enfriados a unos menos 237 grados y alimentados por un pequeño reactor nuclear. Aunque toda la instalación parecía tan fría como la Antártida, no solo por los frigoríficos de dilución sino también por el duro clima del exterior, seguía sudando cuando estábamos a punto de encender la electricidad por primera vez. Pero no pasó nada. No importaba lo que intentáramos, no podíamos conseguir que hiciera nada. Durante años lo único que pudimos hacer fue vigilarlo. Era decepcionante, sobre todo después de todo el trabajo que habíamos realizado. Nuestra última esperanza era la fecha misteriosa. Y cuando se cumplió, todo cambió. El lunes 18 de noviembre de 2019, a las 11:54, un objeto entró en la atmósfera terrestre sobre el Océano Pacífico. Para los astrónomos que no lo esperaban, parecía idéntico a un pequeño meteorito. Sin embargo, nosotros sabíamos que no era así, y se desplegó un submarino en el que yo estaba a bordo junto con el resto de la tripulación. El objeto descendió en la isla Decepción, una isla deshabitada del archipiélago de las Islas Auckland. Fue surrealista desembarcar sin saber qué tipo de artefacto alienígena encontraríamos allí. Llegamos a la hora del crepúsculo, y los pájaros que revoloteaban por la isla, como si estuvieran asustados, despertaron una inquietante sensación que me recorría la columna vertebral. Encontramos el objeto dentro de un cráter. Era esférico, del tamaño de una bola de billar, y su superficie se parecía a la de la estructura gigante que habíamos construido en Siberia. Sin embargo, a diferencia de nuestra construcción, esta esfera oscura estaba activa. Aunque, tardamos en comprenderlo, ya que su actividad solo era audible. Silencio. Les dije a los soldados que habían desembarcado conmigo. Escuchad. Ninguno de nosotros movió un músculo mientras estábamos de pie alrededor del cráter. Había un eco de pasos lentos y arrastrados procedentes de la esfera. No sonaba como una grabación, sino más bien como si escucháramos algo que realmente estaba sucediendo frente a nosotros, si es que eso tiene sentido. Los pasos se detuvieron durante 1 minuto y luego continuaron hasta que se desvanecieron por completo. Después de eso,
al menos hasta donde podíamos oír bajo los agitados pájaros de la isla, la esfera se quedó en silencio. Un valiente soldado se ofreció a tocar la esfera, asegurándose de que era segura, y después la trasladamos al submarino. No era tan pesada como parecía, sino que estaba hueca. Durante todo el viaje de vuelta a Rusia, me senté junto a la esfera, escuchando atentamente. La mayor parte del tiempo estaba en silencio, pero de vez en cuando, oía el eco de algo, que me recordaba a un raspado de metal contra metal. Aunque no podía explicar qué era lo que oía, o por qué medios lo oía, me parecía siniestro y premonitorio. De vuelta a la instalación de congelación, pronto descubrimos que la esfera encajaba perfectamente, en el agujero de la parte superior de la estructura, y que por tanto, era lo que había faltado todos estos años. La última pieza de nuestro rompecabezas. Ha viajado por el espacio durante más de 1000 años, nos dijo mi colega y querido amigo Dmitri, aunque todos lo sabíamos ya. Alexander, dijo y me miró desde su silla de ruedas. ¿De verdad que has oído pasos? Asentí con la cabeza. Increíble, dijo Sonia, nuestra ingeniera jefe. Huellas alienígenas desde hace 1000 años. Me aclaré la garganta, interrumpiéndola. No estoy seguro de que estos sonidos sean grabaciones, dije y miré los ojos inseguros de mi colega. Hasta ahora no ha habido repeticiones, continué. Cada sonido que hemos escuchado ha sido único, y han sido varias horas. ¿Qué estás tratando de decir?, preguntó Dmitri, anticipando una respuesta más allá de su imaginación. ¿Qué estás sugiriendo? Es solo una idea. Una hipótesis en el mejor de los casos, pero creo que tenemos que considerar que el sonido tiene algo que ver con la función obvia de este orbe negro. La estructura está claramente destinada a ser una puerta, y este componente esférico es muy probablemente lo que abrirá esa puerta. Lo que conectará nuestro mundo con el suyo. ¿Quieres decir que esta cosa ya está conectada a...? Sonia comenzó sin terminar. Me mordí el labio congelado con nerviosismo, ordenando mis pensamientos. Si tuviera que adivinar, diría que está enredada con un objeto idéntico en el otro lado a nivel cuántico, permitiéndonos de alguna manera escuchar lo que está ocurriendo a 1000 años luz de distancia en tiempo real. Y aunque está más allá de nuestro conocimiento, creo que es a través de este entrelazamiento que la esfera nos permitirá ir allí, tal vez en un instante, si la colocamos dentro del agujero en la parte superior de la estructura. Todos sentimos la presión del destino sobre nuestros hombros. Si esto es cierto, susurró Dmitri, significa que va en ambas direcciones. Dios mío, dijo Sonia con voz temblorosa, ¿nos pueden oír? Procedimos a montar una cámara insonorizada en la que colocamos la esfera con micrófonos para poder observar su actividad sin que ella pudiera observarnos. Mientras la estudiábamos, tratando de encontrar el mayor número posible de pistas sobre lo que nos esperaba al otro lado, empezamos a hablar sobre qué hacer a continuación. En ese momento, los altos mandos de las fuerzas espaciales rusas, e incluso del gobierno, se interesaron de repente por nuestro pequeño equipo de ingenieros e investigadores, que no contaba con la suficiente financiación. Enviaron a analistas, diplomáticos y generales que querían opinar sobre la forma de proceder. No me detendré en la política de todo esto, pero rápidamente se convirtió en un lío y su primera víctima fue, como era de esperar, el método científico. Mi equipo quería estudiar la esfera durante unos 2 años, antes de colocarla dentro de la estructura, no solo para aprender todo lo posible, sino también para estar seguros. Pero los generales, que solo se preocupan por sus carreras, no querían que nos quedáramos con esto más que unos pocos meses. Y al final, aunque solo habíamos oído extraños rasguños metálicos procedentes de la esfera, se decidieron por un plan muy simplista. En concreto, colocar la esfera en su sitio, enviar una sonda y luego, si parecía seguro, enviar un equipo a través de lo que se suponía que era un portal. No escucharon nuestras advertencias sobre las prisas, pero al menos se tomaron la amenaza potencial lo suficientemente en serio como para prepararse de la forma que les pedimos. Como no sabíamos casi nada de los seres que nos enviaron la esfera, salvo que eran miles de veces más avanzados que nosotros, no tuvimos más remedio que prepararnos para lo peor con la defensa más fuerte conocida por el hombre, un misil termonuclear,
Ver cómo el PC-28 se introducía en las instalaciones antes de abrir el portal, era un espectáculo amenazador. Si algo hostil entraba por el otro lado, la bomba se detonaría y arrasaría con todo lo que hubiera en la zona. A mediados de junio de este año, una grúa elevó la esfera hasta la parte superior de la estructura. Me quedé junto a Dimitri y el resto de mi equipo en el suelo, alarmantemente cerca del misil armado. Miré a los jóvenes soldados que estaban al lado y a los que se les había encomendado la tarea de activarlo, en el peor de los casos. Me pregunté si estaban realmente preparados para la muerte a su tierna edad. Y luego pensé, si es así, qué valientes, si no, qué tontos. La estructura estaba rodeada de guardias militares con perros, mientras los generales se encontraban en una improvisada plataforma de observación a unos cientos de metros. La sonda que pretendíamos enviar era un rover enviado por Roscosmos. Una voz femenina habló por el sistema de megafonía y resonó en la fría instalación. Сегодня мы будем делать историю соотечественников. Podría haber habido una forma de evitar el ruido alrededor de la esfera, pero como se nos había ordenado llevar a cabo la misión tan rápidamente, no habíamos tenido tiempo. Esto significaba que todo lo que se decía en nuestro lado, especialmente las instrucciones que se daban por los altavoces, podía oírse en el otro lado. Fue una imprudencia, por no decir otra cosa. Como se sospechaba, la esfera encajaba perfectamente en el agujero de la parte superior de la estructura. No sabíamos qué esperar, pero todos esperábamos algo. Un silencio se apoderó de todos nosotros. Ni siquiera me atreví a respirar. Pero no ocurrió nada. Por un momento, pensamos que algo iba mal. Entonces los perros empezaron a ladrar como animales salvajes. Se me pusieron los pelos de punta, porque eso significaba que algo había pasado, pero no podíamos percibirlo. Uno de los perros se liberó, de alguna manera, y corrió hacia el portal. El soldado que lo custodiaba corrió tras él, gritándole que se quedara quieto, pero no le hizo caso. Y entonces, cuando atravesó el portal, desapareció. Se oyó un jadeo colectivo en toda la instalación, y luego un murmullo preocupante. El portal estaba, sin duda, abierto. ¿Ese perro acaba de viajar más de 1000 años luz? Preguntó Dimitri. Nadie dijo nada durante un par de minutos, intentando infructuosamente oír al perro a través de la esfera. Y entonces uno de los generales habló con autoridad desde los altavoces del techo. Envíen la sonda. El rover se desvaneció al igual que el perro. Todos miramos las pantallas de la pared, que estaban conectadas al rover a través de un cable que ahora parecía colgar en el aire por sí mismo, con una expectativa de suspenso. Nada. Se oyó un estruendo procedente de la esfera, y luego todo volvió a quedar en silencio. Tragué saliva por la ansiedad. Debatimos sobre lo que podría haber ocurrido, pero, por supuesto, no había forma de saberlo. Se sugirió que el rover podría haberse caído por accidente, y sin más razón que la conveniencia se tomó como un hecho. A continuación, pusimos una cámara en una barra de metal y la introdujimos en el portal, y tras ser recuperada 15 minutos después, pudimos ver por fin nuestro primer vistazo a lo que había al otro lado. La grabación estaba muy distorsionada y no revelaba gran cosa, como si la cámara hubiera sido sometida a algún tipo de radiación, aunque no se detectó ninguna, pero estaba claro que había un gran espacio abierto al otro lado. El suelo era demasiado plano para ser natural, y había sombras en la distancia que indicaban estructuras. Nada de lo que vimos ofrecía una explicación de lo que había sucedido con el rover, y el perro no aparecía por ninguna parte. Tuve que argumentar para que Dimitri formara parte del equipo, que finalmente se decidió enviar a través del portal. Como estaba en silla de ruedas, el general a cargo pensó que sería una carga para el resto del equipo, pero lo convencí de que su experiencia en exobiología era absolutamente necesaria. Eso no era del todo cierto. Después del accidente con la nave Soyuz TM-5 que dejó a Dimitri en silla de ruedas, había pasado casi toda su vida trabajando en nuestro proyecto de alto secreto. Estaría condenado si a él, mi mejor amigo, no se le permitía ver los frutos de su propio trabajo. Y así, orgullosamente lo ayudé a entrar en el traje espacial. Ahora conseguirás ser el cosmonauta que siempre debiste ser,
dije con una sonrisa en mi rostro. Volveremos a hacer historia, como solíamos hacer en su día. Por la patria, dijo y se rió hasta tener un ataque de tos. Creo que necesito un trago. Después de esto, dije, nos lo habremos merecido. Aparte de mí y de mi pequeño equipo de científicos, un grupo de comandos fue asignado para ayudarnos. Su presencia no me hizo sentir más seguro. Fuera lo que nos esperaba al otro lado, si nos recibían con hostilidad, no tendríamos ninguna posibilidad. No éramos más que molestas hormigas entrando por la puerta principal de una casa, más allá de nuestra comprensión. Estar de pie frente a la gran puerta de entrada, todos vestidos, aumentaba considerablemente esa sensación. Mientras saludábamos a los generales en la plataforma de observación, un coro femenino cantó el himno nacional. Todo este esplendor, le susurré a Dimitri y le di una palmadita en el hombro, solo para encubrir lo infinitamente pequeños que somos, bajo los antiguos secretos que vamos a descubrir. El comando que estaba a mi lado, tuvo que esforzarse con su traje espacial para hacer la señal de la cruz. Le asentí con la cabeza, y le sonreí en un intento de inspirarle algo de confianza. No necesitaba saber que su arma sería inútil. Lo único que podía oír en mi casco era mi propia respiración acelerada, que me indicaba lo asustado que estaba realmente, y el parloteo de la radio. Procedan hacia adelante. Era el general. Se aclaró la garganta, y luego continuó con una voz más suave. Enorgullece a Rusia, y a toda la humanidad. Respiré profundamente. Dimitri agarró las ruedas de su silla, y se abrió paso hacia el portal. Dudé un segundo y miré a los que estaban detrás de mí. El hecho de que estuvieran a más de 1000 años luz de mí, en unos minutos, era casi imposible de asimilar. Alexander, dijo Sonia. Es la hora. La ayudé a llevar una caja metálica con material. Me hizo sentir algo más seguro, de alguna manera, caminar junto a ella. Aunque el traje espacial me protegía del frío, aún podía sentir la temperatura extrema que provenía del portal congelado. La visera dorada de mi casco se empañó por mi aliento helado. Todos nos detuvimos justo delante del umbral invisible. Aquel minuto me pareció una hora. Lo único que podía ver detrás del portal era la pared del otro extremo de la instalación. No había ninguna señal visual, ni siquiera la más mínima vibración en el aire. Eso hizo que lo que estaba a punto de suceder fuera aún más difícil de creer. Nadie dijo nada. Los comandos se aseguraron de que sus armas estaban listas para disparar. Miré a Sonia, pero no pude ver su rostro tras el visor. Pues bien, dijo finalmente Dimitri. Que os vaya bien, camaradas. Eso se convirtió en el inicio no oficial, y cruzamos el umbral. La transición fue perfecta. Una grieta en la radio fue el único indicio de que algo había ocurrido, cortando nuestro contacto con la Tierra. Por alguna razón, las señales de radio no pudieron penetrar el portal. Un espectáculo maravilloso nos recibió. La estrella, filtrada a través de una cúpula parcialmente agrietada y teñida de naranja que cubría todo el cielo, brillaba sobre un paisaje urbano oscuro y silencioso, lleno de rascacielos más altos que cualquier otro construido en la Tierra. Todos eran siluetas negras contra el sol naciente. Fuera de la cúpula, toneladas de metal retorcido, y enormes trozos de estructuras rotas flotaban en el espacio. Dos cosas nos quedaron claras inmediatamente después de ver esto. Que estábamos en una plataforma espacial lo suficientemente grande como para permitir su propia gravedad. De hecho, era un intento de enjambre de Daisen, y que en algún momento, entre el momento en que se envió el mensaje a la Tierra y ahora, toda su civilización fue abandonada o destruida. Otra enorme plataforma apareció a la vista, elevándose solemnemente en el horizonte como una flor negra, y proyectando su gigantesca sombra sobre nosotros. Se desgarró en el centro, por fuerzas ancestrales inimaginables, dejando pasar un rayo de sol, que iluminó el paisaje frente a nosotros. Grandes escalones bajaban desde el portal, y el vehículo que habíamos enviado a través de él, yacía estrellado contra el suelo bajo ellos.
El portal se encontraba en el borde de una gran plaza ovalada que estaba rodeada de portales idénticos, lo que indicaba que las personas que construyeron esta civilización habían enviado muchos mensajes a las estrellas y esperaban pacientemente las respuestas. El perro vino corriendo hacia nosotros desde el centro de la plaza, demostrando que la plataforma estaba presurizada y llena de oxígeno. Empero, no podíamos quitarnos los cascos, ya que no sabíamos qué otros gases podían permanecer en la atmósfera. Bajamos las escaleras, Sonia y yo ayudamos a Dimitri, e investigamos el vehículo. Estaba claro que se había caído por las escaleras, tal como sospechábamos, pero también había un conjunto de pequeños agujeros en su costado que no podíamos explicar. El perro movió la cola cuando llegó a nosotros. Uno de los comandos se agachó y le dio una palmadita en la cabeza. Miró su placa. «Buena chica», dijo y se rió. «Se llama Aliona, una verdadera heroína». «Tengo un mal presentimiento sobre este lugar», dijo Dimitri. «Quiero decir, no entiendo lo que ha pasado aquí. Todos estos portales, esperando ser conectados a algún mundo lejano», dijo Sonia. «Mira», dije y señalé uno de los portales, en el otro extremo de la plaza. «Ese está roto, casi como si lo hubieran volado». Aunque mi instinto, un inquieto presentimiento, me decía que me mantuviera alejado de este lugar abandonado y regresara a la Tierra, mi curiosidad científica me hizo seguir adelante. El portal estaba en ruinas, y por lo que parecía, era el resultado de una explosión. Volví a mirar nuestro propio portal, anónimo entre los demás. Si le ocurriera algo, pensé, estaríamos varados más lejos de casa que nadie en la historia de la humanidad. «Alexander». Oí la voz de Dimitri en mi casco. Estaba a unos cientos de metros de mí. «Mira esto». Había huesos enormes, aparentemente fosilizados, esparcidos por el suelo. Sonia nos ayudó a recoger algunas de las piezas más pequeñas, mientras los comandos patrullaban la zona. Cientos de pequeños agujeros cubrían los frágiles fósiles, como si hubieran sido comidos por gusanos en algún momento. «Esto parece una parte de un cráneo», dije y señalé un trozo tan grande como una roca. «Qué fascinante», continué. «Esto es asombrosamente fascinante». «Su tamaño podría explicar por qué los portales son tan grandes», dijo Dimitri. «Puede que hayan utilizado su propio tamaño como punto de referencia». «Tengo una teoría», dijo Sonia. «Todos estos portales deben haberlos construido para llegar a mundos potencialmente civilizados. Pero este portal en particular, ¿no crees que se derrumbó con el tiempo, por causas naturales?», pregunté. «Tal vez invitaron a algo poco amistoso», dijo. «¿Algo más poderoso que los seres que construyeron todo esto?», preguntó Dimitri. Respiré hondo y con dificultad. «Si es así», dije, «la pregunta es, ¿qué pasó con los que los destruyeron?». Dimitri continuó, enviando escalofríos por mi espina dorsal. «Creo que tal vez deberíamos volver». Sonia fue interrumpida por los comandos que nos gritaron que nos pusiéramos detrás de ellos, nuevamente como si no supieran que en este lugar, no éramos más que trogloditas primitivos. De una de las amplias y desoladas calles que conducen a la plaza, apareció una figura tan alta como un edificio. Se acercó cojeando hacia nosotros, caminando lentamente hacia la luz. Solo con ver la lentitud con la que se movía comprendí que era el origen de los pasos que había escuchado procedentes de la esfera de la Isla de la Decepción. Tenía un cuerpo flaco y gris, lleno de agujeros sangrantes. Su enorme cabeza se parecía al fósil que habíamos encontrado en el suelo, con 10 o más ojos pequeños que cubrían toda la cara. No tenía nariz ni boca, solo ojos que no parpadeaban. Movía sus largos brazos de tal manera que parecía querer espantarnos, pero era imposible decir si había alguna agresividad detrás. «Madre de Dios», dijo Dimitri. «Esto es demasiado para mí. Por favor, Alexander, llévame de vuelta». El perro ladró furiosamente, y los comandos se prepararon para disparar por puro pánico. Agarré la silla de ruedas de Dimitri, y ordené a todos que volvieran a nuestro portal.
Pero justo antes de que estuviéramos a punto de movernos, el ser alienígena se desplomó y cayó hacia adelante. Levantó una nube de polvo al caer al suelo. Durante unos minutos, nos quedamos en silencio observando su cuerpo aparentemente muerto. Mi corazón se aceleró y pude sentir el pulso en mis sienes. Un eco de algo grande cayendo al suelo en la distancia llegó hasta nosotros. La sensación de inquietud de antes se convirtió en un temor mezclado con la extraña sensación de ser observado. Una repentina sacudida se extendió por el cadáver, y entonces, ante nuestros gritos de terror, las criaturas comenzaron a escapar por los agujeros de su piel, e incluso por las numerosas cuencas de sus ojos. Es difícil describir el abominable espectáculo que se desarrolló ante nosotros. Estas criaturas parecían 100 pies negros de gran tamaño. Uno de ellos, el más grande, salió por la boca del cuerpo y fue en ese repulsivo momento cuando los comandos abrieron fuego. Los trajes espaciales hacían más o menos imposible correr, y se sentía como correr en una pesadilla en la que nunca se cogía velocidad por mucho que se intentara. Las bestias artrópodas se arremolinaban hacia nosotros. Una de las más pequeñas se arrastró dentro del traje de uno de los comandos. Pude ver cómo entraba en su boca, y luego se comía uno de sus ojos. Una más grande aplastó el visor de otro comando y le arrancó la cabeza con la columna vertebral todavía unida a ella. No corrí para salvar mi vida, porque sabía que al otro lado solo nos esperaba la erradicación nuclear. Corrí para salvar a la humanidad del mismo destino que había deparado a los habitantes de los alrededores de Tabi, y para salvarnos a mí y a mi amigo, de las fauces de las bestias. Criaturas aún más grandes, del tamaño de un tren, aparecieron de sus escondites en el interior de la oscura ciudad. El perro corrió delante de todos nosotros, y fue el primero en llegar al portal. La silla de ruedas de Dimitri se cayó justo cuando iba a arrastrarla por las escaleras. Algunas de las criaturas pasaron corriendo junto a nosotros, obviamente más interesadas en atravesar el portal que en matarnos. Me agaché y alcancé la mano de Dimitri. Sonia corrió hacia mí y me ayudó a poner a Dimitri de nuevo en su silla de ruedas. Más y más criaturas entraron en el portal, y no había ningún indicio de que la ojiva hubiera sido activada. ¿Por qué no han detonado la bomba nuclear?, pregunté. Como no había forma de abrir la visera, ni tiempo para quitarme el casco, aplasté la visera contra el suelo y grité hacia la esfera tan fuerte como pude. «Voladlo, malditos cobardes. Voladlo». Sonia me ayudó a arrastrar la silla de ruedas de Dimitri por las escaleras. «Déjame aquí», suplicó Dimitri. «Solo soy un estorbo». «Cállate», dije. «No te voy a dejar con estas abominaciones». Dos comandos pasaron corriendo junto a nosotros, uno atravesó el portal, pero instantes después su cuerpo sin cabeza volvió a ser arrojado a través de él. Y entonces Sonia gritó, y soltó la silla de ruedas. Casi la dejó caer. Se llevó las manos al casco en un intento desesperado de quitárselo. Pero no hubo tiempo. La criatura se abrió paso a través de su ojo y continuó hasta su cerebro, haciéndola vomitar incontroladamente hasta que cayó por las escaleras. Fue un milagro que atravesara el portal junto a Dimitri. El caos que nos encontró. Ni siquiera puedo describirlo. Las mujeres del coro estaban siendo destrozadas. Los guardias se disparaban unos a otros, mientras intentaban ingenuamente dar a las criaturas. Los soldados que manejaban el misil no aparecían por ninguna parte, probablemente porque abandonaron su puesto en cuanto apareció el primer 100 pies por el portal. Salvo uno o dos que yacían muertos en el suelo, tampoco se veía a los generales. Pero los helicópteros despegaban en el exterior, así que no era difícil averiguar dónde estaban. El cristal de mi visor seguía cortando mi pecho detrás del traje mientras zigzagueaba a través del caos, llevando a Dimitri delante de mí. Todavía podía oírle a través de la radio de mi casco. «Déjame junto al misil», dijo. «¿De qué estás hablando?», pregunté, aunque ya lo sabía. «No hay razón para que me sigas llevando contigo», continuó. «Alexander. Sálvate a ti mismo. Tú puedes caminar, yo no». Me detuve junto al misil, sin saber qué decir.
Te daré algo de tiempo a menos que se acerquen demasiado a mí, dijo Dimitri. No hay tiempo para una despedida sentimental, amigo mío. Solo corre. Y lo hice, con lágrimas de vergüenza obstruyendo mi visión, lo hice. Conseguí entrar en uno de los helicópteros que estaban a punto de despegar en el exterior. La esposa de uno de los generales estaba sentada con su hijo pequeño, al que debían haber traído a las instalaciones en contra del protocolo. Solo para que viera cómo se hacía la historia. Parecía conmocionado, pero le mantenía la calma el perro tumbado en el suelo bajo sus piernas. La has salvado, dije y traté de sonreír mientras el helicóptero despegaba. Eres un héroe, joven, un verdadero héroe. La instalación se encogía bajo nosotros a medida que nos elevábamos hacia el cielo, y cuanto más nos alejábamos, más me preocupaba que una de las criaturas hubiera llegado hasta Dimitri. Pero entonces, a 1,5 kilómetros de distancia, la luz cegadora de la explosión nuclear nos sobrecogió. No recuerdo mucho después de eso. La onda expansiva debió golpearnos muy fuerte. Me desperté en la localidad rural de Oymyakon. Me dijeron que habían encontrado el helicóptero siniestrado en uno de los valles junto al pueblo. El niño y el perro habían sobrevivido, pero la madre y el piloto no. Los habitantes del pueblo habían visto la nube en forma de hongo, pero aparte de ellos nadie habría podido ver la explosión dada su remota ubicación. Sin embargo, el aumento de los niveles de radiación se detectó sobre Escandinavia algún tiempo después. Naturalmente, el gobierno guardó silencio sobre el motivo, y realmente pensé que todo volvería a la normalidad y que habíamos evitado con éxito la extinción de toda la vida en la Tierra. Pero la semana pasada me enteré de que Aliona se había desmayado fuera. Al parecer, le faltaba uno de los ojos.